¿Ahí ven, chicos? Se ve. ¿Se ve bien? Sí, sí, se ve. Bueno, muy bien. Les comento, estuve repasando un poco las cosas que habíamos dado y voy a hacer foco sobre todo en la cadera, de ahí voy a irme un poco a lo óseo y después un poco en el hombro, porque me parece que lo que es muñeca, ya lo di yo en la clase, no tengo claro si en rodilla dieron algo de intervencionismo, de artro o lo que sea, pero tampoco es tan extenso lo puntual de rodilla. Pero bueno, en cadera sí hay cosas, por la zona glútea hay cosas y un poco me apunté a eso, si no era muy general la clase. Les pido que me paren y que traten de participar, así no me siento tan solo, que pregunten, así lo hacemos un poco más ameno. ¿Está bien? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Sí, doc. Listo. Bien, para empezar con un poquito con cadera, o sea, la parte de cadera, antes de llegar a la otra parte de intervencionismo, marqué con estas colorcito amarillo lo más importante para nosotros, ¿no? Para el radiólogo. O sea, tenemos el tipo de dolor, hay un dolor este es el más importante, que es el intraarticular, ¿m? Que se da por pinzamiento femoroacetabular, lesión labral, lesión por estrés, necrosis vascular, osteoartritis y fractura, ¿sí? Pero dentro de este articular, lo que nosotros más vamos a tener en cuenta para lo que es intervencionismo es el pinzamiento femoroacetabular, para lo que es la artro, ¿no? La artroresonancia, que bueno, se suele dar en pacientes jóvenes, que es algo constitutivo, y la lesión labral, que puede ir o no asociada al pinzamiento, que suele ser aguda, menos comúnmente crónica en el paciente joven, ¿no? Y tiene una disminución de la movilidad, de la rotación y de la flexión de cadera. Bueno, obviamente después la patología de la fractura por estrés, esta no tiene tanto que ver con lo que podemos hacer por intervencionismo. Y la osteoartritis sí, en lo que es la inyección de plasma rico en plaquetas o ácido hialurónico, que bueno, es, si quieren, un procedimiento intervencionista, pero es bastante simple técnicamente, entonces tampoco tiene mucha importancia. Y después la extraarticular, la lesión del flexor tendón, digamos, esto lo vamos a dejar para después porque tiene que ver con con la patología sobre el pubis y sobre digamos, el canal inguinal. Y después lo que es la patología posterior, tenemos el síndrome glúteo profundo, esto lo estuvimos viendo con los chicos en estos días, que me acuerdo, que empeora con estar sentado y con estar mucho tiempo en la misma posición, y es un dolor símil ciático, y dentro de ellos también tenemos el pinzamiento isquiofemoral, que es también empeora con actividades que tienen una extensión larga de la pierna, o sea, una flexión y extensión rápida. Y después, por último, la articulación sacroiliaca en la zona lumbar / caderas / sacra posterior, que, bueno, tienen múltiples patologías. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta nosotros antes de tener en cuenta si vamos o no a efectuar un procedimiento intervencionista de los que vamos a ver? ¿Qué tipo de dolor tiene? Si es en reposo, si es en la actividad, si es un dolor inflamatorio, esto quiere decir que, digamos, que aumenta con la actividad. Si es un dolor en reposo, el tipo de dolor, si es local, si es con diseminación a miembros inferiores en este caso. Pero todo eso lo tenemos que tener en cuenta para, obviamente, como cualquier resonancia, en este caso de cadera que vemos, o de cualquier articulación, tener algún tipo de idea de dónde vamos a apuntar. Bien, la anatomía normal de la cadera por artorresonancia, vamos a encontrar estructuras obligatorias, ¿sí? Labrum, ligamento redondo, cartílago acetabular, cápsula, ligamento transverso, fovea capitis, ligamento iliofemoral, la ursa del iliosoas, que comunica con la articulación en un 15% de los casos, y el labrum, que es colágeno tipo 1, es un colágeno sin ningún tipo de presencia de agua, y aumenta el 21% la superficie acetabular, igual que el menisco en la rodilla.
Bien, tener en cuenta dónde buscar patología, labrum anterosuperior es la zona menos vascularizada y soporta más fuerzas de apoyo en la cadera, y esto se ve como las horas del reloj, ¿sí? Tenemos que nombrar las lesiones del labrum con las horas del reloj en la cadera. Bueno, en lo que es el procedimiento de arterioresonancia propiamente dicho, se recomienda una proporción de gadolinio de 1 en 300. Ustedes ven cómo bueno, ahora estamos haciendo nada por una cuestión burocrática, pero el gadolinio uno lo pone en la jeringa a ojo. Donde ve que entró una gotita, es una sustancia muy oleosa que se ve como densa dentro de la jeringa. Donde entró una gotita ya está. Porque el margen de error es muy corto, y cuando uno se pasa de gadolinio, ya poniéndole un poquito más, ya uno se pasa, y queda muy concentrado el gadolinio. Y en vez de verse blanco, se ve negro, porque es un efecto paramagnético, ¿sí? Entonces hay que poner solo una gotita de gadolinio. En la cadera, sobre todo, el test de lidocaína es esencial. Tenemos que hacer las maniobras de flexión y de rotación para ver que tengamos un dolor presente, real, y después de poner lidocaína, que la ponemos dentro del cóctel que ponemos dentro de la arterioresonancia, hacemos el mismo mecanismo y vemos si ese dolor es menor o no está. Si el test de lidocaína es positivo, eso quiere decir que la patología es intraarticular, porque nosotros pusimos lidocaína adentro de la articulación. Si el test de lidocaína es negativo, es posible que la patología sea extraarticular. ¿Se entendió esto? ¿Escuchan? Sí, doc. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? No. Muy bien. Bueno, las maniobras, como les dije, son las maniobras de flexión de la cadera, ¿sí? Que es la primera, y después de rotación tanto interna como externa. Bueno, así se ve una arterioresonancia. Este es un T1 saturado con contraste intraarticular, donde vemos bien la cápsula, la inserción de las cápsulas, el labrum, la relación entre el labrum y la cápsula. ¿Sí? En este caso no tenemos ningún bache, no tenemos ningún desfiladero, está pegadito. Un corte coronal, un corte axial. Esto en general se puede puede verse un poquito difuminado por la entrada de la aguja, que puede romper mínimamente la cápsula e infiltrarse. Y un corte sagital, ¿sí? Sagital oblicuo. Y esto es un T1 sin contraste. El T1, sin saturación. El T1 sin saturación sirve para ver mejor las estructuras óseas y quizá la relación con el cartílago. Se ve mejor el cartílago que acá, que vemos una línea blanca que es la unión de los dos cartílagos y el espacio articular. ¿Alguna pregunta? No. Muy bien. Esto es lo que le dije a las horas del reloj. Para adelante, la hora 9, para atrás la 3. Esto es, digamos, bastante básico. Ahí tenemos el labrum. Encima, el ligamento transverso, que es el ligamento que recorre de punta a punta. El labrum es una C, es como una U, invertida. Por lo tanto, las patitas de abajo de la U, que está en la cavidad glenoidea, no cierran del todo la cabeza. Por lo tanto, hay un ligamento que se llama ligamento transverso que va de punta a punta del labrum y lo sostiene por debajo. Este sería el ligamento transverso. Acá fíjense, el ligamento transverso con la cápsula y el labrum anterior. La fovea capitis, que es un reparo anatómico normal, no tiene cartílago acá, y el ligamento redondo, que es esta estructura que se ve. Bueno, vía de entrada anterior en la cadera, la arterioresonancia, métodos de imagen, tomografía RX, medio lateral, nosotros usamos tomografía, y si es por ecografía, medial inferior, en el receso capsular antero-inferior. Hay una rotación mínima de 15 grados para que la cápsula se arrugue y nos dé un poquito más de posibilidad de entrar y no esté tan pegada al hueso. Con la aguja espinal de 21G estamos bien para entrar y como les dije, es 50% de solución fisiológica, 25% de lidocaína, 25% de yodo para verlo en tomografía y 1 en 250 o 300 de gadolinio, que es una gotita. En la cadera, de 10 a 15 mililitros suelen ser suficientes y se puede hacer tracción. Para hacer tracción hay que tener un sistema donde nosotros le colgamos algo muy pesado del pie y se tracciona por un rato y se despega
mínimamente el fémur del acetábulo y eso permite ver mejor el cartílago articular. Y como dijimos, la prueba de lidocaína es clave. Esto sería por tomografía, por RX, cuando se entra con la aguja en el borde del cuello femoral, de la transición entre el cuello y la cabeza. Si las cápsulas son muy amplias, entrando en cualquiera de estas zonas vamos a tener buena entrada. Y esta es la entrada por tomografía, que es como la hacemos nosotros siempre. Pegadito al labrum, por vía anterolateral, pegamos y pasamos el contraste intraarticular. Medimos y mandamos. ¿Qué secuencia usamos? Como le dije, T1 con y sin supresión. Y podemos usar un STIR para ver edema óseo. La progresión degenerativa rápida de los osículos paralabrales son hallazgos sugestivos de lesión radial como hallazgos secundarios, o sea, todo lo que es osículo paralabral tiene que hacernos pensar que tenemos una lesión, eso lo vemos simplemente en la tomografía cuando hacemos el procedimiento. Y la artroresonancia tiene una sensibilidad y especificidad de 90 y 91% para la lesión labral, mientras que es cercana al 30-40% en la resonancia convencional. Fíjense cómo aumenta la detección con la artroresonancia, porque es una articulación que tiene muy poco espacio articular y no llegamos a ver sobre todo las lesiones condrales y las lesiones chiquititas del labro. El desgarro intralabral es la separación del acetábulo o lesión intrasustancia, el contraste se filtra por el defecto, esto es muy difícil de verlo con la resonancia convencional, y puede haber asociación con lesiones perilabrales en 73% de los casos, como quistes y lesiones condrales. También, mucho más detectable por la artroresonancia. Las lesiones labrales son traumáticas o degenerativas, como dijimos, las variables anatómicas son menos comunes que en el hombro. En el hombro tenemos muchas más lesiones, más variables anatómicas. Los cambios degenerativos se ven como un engrosamiento labral, irregularidad de los márgenes y cambios de la señal en secuencia T1. Y los traumáticos son casi exclusivamente del labrum anterior superior, suelen ser en la base, menos frecuentes, con o sin desplazamiento, y hay relleno de la interfaz acetábulo lateral. Entonces, fíjense, estas son todas artroresonancia, donde vemos una pequeña lesión labral anterosuperior, fíjense cómo atraviesa todo el espesor del labrum, una lesión intrasustancia del labrum superior, una lesión posterior, que son raras, y un pequeño defecto condral paralabral. ¿Ven? Viene el cartílago y acá, ping, se metió un poquitito de contraste. Esta es una cadera pincer, fíjense cómo está horizontalizado esta parte, pero bueno, la detección entonces con artro es muy superior a la resonancia convencional. Hay que valerse de las secuencias con y sin saturación, como le dije, para ver el cartílago y el hueso. Otro tipo de lesiones, fíjense, una lesión crónica, cambio de señal en secuencia T1, irregularidad, un quiste paralabral, una lesión focal y acá una lesión directamente cambios degenerativos del labrum superior. Están las pseudolesiones, que no son lesiones propiamente dichas. El surco sublabral, que es mayoritariamente póstero superior, esto lo identifica porque póstero superior hay muchas menos lesiones, por lo tanto, en este caso tenemos que pensar en un surco sublabral, es regular y lineal. Surcos inferiores es la unión del labrum con el ligamento transverso, también los inferiores son raros. Surco transverso de la unión es un defecto anteroinferior. El surco perilabral es el receso entre el labrum y la cápsula. Como les dije, a veces la cápsula puede no estar pegada al labrum, se separa mínimamente y tiene como en el borde dorsal del labrum una entrada de líquido en la artro y eso simula una lesión. Aumento periférico de la señal del labrum, esto es degenerativo, pero no es una lesión focal propiamente dicha. Y las plicas. Y otras variantes anatómicas como el tracto tubular intraóseo, os acetabuli y las bursas. Entonces, fíjense, como dijimos, surco paralabral, sublabral, fíjense, es póstero superior, como lo vemos posterior. No es tan lineal como la lesión, es un poquito más romo y está en esa zona. El surco perilabral, que es este poquitito de líquido que se mete acá entre la cápsula y el labrum. El surco de la unión transversa, que es la unión del labrum con el ligamento transverso, como se mete ahí el líquido. Y las plicas, que son pequeñas adherencias embriológicas capsulares que pueden simular algún tipo de lesión, pero son propias de la cápsula, no del labrum. El tracto tubular intraóseo, una variante anatómica de la cavidad glenoidea. Las bursas, como en este caso la bursa del psoas. Y el os acetabuli, que es en una cadera normal, un pedacito de hueso separado. No os perilabral, sino os acetabuli. Esto es constitutivo.
¿Cómo vienen? ¿Alguna duda? ¿Mucha info? Bien. Las lesiones condrales, entonces, la artroresonancia es útil en caderas dolorosas con estudio de resonancia normal. Se buscan lesiones condrales ocultas. Hay relleno de los defectos, contorno irregular del cartílago superior. Esto es mucho más, digamos, intuitivo. Acá tenemos algún pequeño quiste subcortical y un defecto condral focal, un defecto condral con una lesión osteocondral. Fíjense acá, irregularidad condral con un pequeño quiste bien degenerativo. Fíjense acá, la artro, fíjense cómo se ve la irregularidad condral. Incluso se mete un poquitito de líquido y se ve cómo el cartílago está adelgazado. Y acá también, miren. Y después los cuerpos interarticulares. La artro es el gol estándar para su identificación. La tracción axial, como les dije, ven como hay como una tracción, un aparato que tracciona y separa levemente del acetábulo de la cadera. Y sirve para ver, por ejemplo, en estos casos, pequeños cuerpos óseos o condromatosis sinoviales, o en este caso una osteocondritis disecante. Miren cómo se mete el líquido por ahí. Pero bueno, son los menos, ¿no? Estos casos son los menos. Bueno, después, pasando la artro, pasamos a punciones biopsia guiadas por eco, por TC. Son métodos diagnósticos derivados del servicio de traumatología, oncología y reumatología principalmente. Las agujas óseas que se usan son variables, las más gruesas de 8 o de 15 o 16 G, sin o con una coaxial, usando una coaxial o no. Se puede usar técnica por aspiración o un taladro. La vía de acceso, como siempre, es distancia, estructuras nobles, angulación, tolerancia al ingreso y la posición. Pueden ser lesiones focales difusas, reemplazo de médula ósea infiltrativas o infecciosas, o puede ser también proyección de material regenerativo sintomático, como PRP y ácido hialurónico. Vamos a nombrar algunas: bloqueo piramidal, infiltración del psoas, infiltración de la bursa glútea. Fíjense, en este caso es un bloqueo del piramidal. Pacientes con ciatalgia sin una discopatía clara que lo pueda llegar a definir. Fíjense, acá tenemos el piramidal y por encima la salida del nervio ciático por debajo del orificio obturador, y aquí tenemos por debajo del glúteo mayor la salida del nervio ciático. Ven cómo viene por acá, sale, y esta es la posición en la que vamos a entrar, por detrás, oblicuamente, para encontrarnos con el nervio ciático. Miren, ahora lo pongo de nuevo, En este caso vamos de abajo para arriba. Este es el nervio ciático, ¿sí? Fíjense. Y por debajo se mete el piramidal. Entonces, lo último que vemos acá en esta zona es el agujero obturador, ¿sí? Y debajo del glúteo mayor vamos a encontrar entre el piramidal y el agujero el nervio ciático. Entonces nosotros vamos oblicuamente de abajo para arriba o de arriba para abajo buscando el glúteo medio, el glúteo mayor, el piramidal, y vemos cómo se empieza a vislumbrar el ciático. Ahí tratar de ir lo más arriba posible y ahí nos vamos a meter con la aguja, fíjense, bajo el piramidal, en esa zona. También podemos infiltrar el propio piramidal o con botox o con alguna sustancia antiinflamatoria, porque muchas veces esto puede generar una mejoría en la sintomatología. Bien, la bursa del psoas también puede ser una localización, sobre todo en pacientes con reemplazo de cadera, donde el psoas roza con el borde de la prótesis de cadera y hace bursitis o incluso tendinosis. En este caso vamos a entrar o de costado o bien por adelante para buscar el músculo psoas, el tendón del psoas, por delante de la transición cérvico-cefálica del fémur. Acá tenemos el psoas y por encima de su inserción en el trocánter menor. Fíjense, acá tenemos el acetábulo. Este es el acetábulo y este es la cabeza, ¿sí? Esta es una visión longitudinal y este es el tendón del psoas. Entonces, en esta zona vamos a tener la bursa. Esta es la articulación coxofemoral en el receso anterior. Ahí lo pongo de nuevo. Ven cómo lo buscamos el psoas. Lo tenemos ahí por delante de la cabeza y en ese lugar vamos. Y este es un corte axial donde vemos el psoas meterse en la profundidad
para pegarse al trocánter. Entonces, fíjense, tenemos, como les dije, los reparos anatómicos óseos y el psoas propiamente dicho, y ese es el lugar donde vamos a meter la aguja. Bueno, después, como dije, múltiples usos: infiltración de ácido hialurónico, artroresonancia, colección de seroma postquirúrgica, infiltración de psoas por fricción de cadera protésica, como les dije. Es una zona altamente punzable. Después tenemos también, que podemos ver por artroresonancia, el CAM y la lesión labral, que bueno, ya lo van a ver o lo vieron en cadera. Ricky, Sí, señora. ¿puedo hacer una pregunta? O sea, la bursa, por más que no tenga líquido, ¿infiltrás igual? No, si tenés, Que no se vea. a ver, si tenés algún síndrome de fricción en esa zona, si la clínica te da para infiltrar, podés infiltrar, podés aspirar la bursa, podés mandar un corticoide, podés mandar lidocaína y hacer un test de lidocaína para ver si tiene una bursitis o si tiene un síndrome de fricción de la... Yo lo que hago mucho es, primero pongo la aguja, veo si genera un dolor similar al que el paciente refiere, sobre todo las caderas operadas, pongo un poco de lidocaína y si calma, después le mando el corticoide. Y andan muy bien los pacientes. En este caso, ¿no? En ese caso particular. Ah, ok. Pero ya vas despacio, no buscas, no esperas que haya líquido en la bolsa, digamos. Bueno, hay que ver cuál es el caso. Hay casos diferentes. Por eso es una zona donde hay procedimientos de varios tipos. Pero digamos, lo que le quería mostrar es un poco la técnica y los reparos anatómicos, tanto del bloqueo piramidal como de cualquier tipo de procedimiento en la topografía de la inserción distal del psoas. Ah, bueno, dale. Bueno, después Sí, gracias. este tipo de cosas que vemos más, que son funciones de metástasis, funciones óseas, funciones de lesiones infiltrantes, por ejemplo, es un cáncer de mama. Acá podemos elegir, porque todavía está todo infiltrado, está todo negro en T1 y blanco en STIR, y horrible en tomografía. Lesiones de estirpe condral, en lo que es la porción superior de la diáfisis femoral. Metástasis focales. Lesiones blásticas. Esta obviamente que con agujas gruesas en este tipo de hueso van a ser difíciles. Múltiples lesiones blásticas. Podemos elegir la que tiene la más cercana y la más segura, obviamente, como siempre. Obviamente que voy a preferir pinchar esto que pinchar esto. ¿Sí? Este es un caso especial, que es una paciente grande que me la mandan a punzar, me la mandan a bloquear, no me acuerdo si primero a bloquear o a punzar, y piensan que tiene una lesión tumoral o una osteomielitis o algo así. Yo le digo que es una lesión por estrés, me la piden que la biopsie igual. Y bueno, terminamos después haciéndole un bloqueo para bajarle un poco el lío inflamatorio que tenía acá en esta zona. Pero, por ejemplo, este tipo de cosas te pueden pasar, que te pidan a punzar y vos decís, che, esto es una lesión por estrés. Pero ¿cómo le decís al paciente, que ya confió en el traumatólogo? Lo intenté una vez, me lo volvieron a mandar, una señora grande, macanuda, pero bastante osca, y bueno, la terminamos punzando, dio un poco de necrosis y nada más, era una lesión por estrés clara, pero una lesión fea, ¿sí? Que parecía fea por tomografía. Pero, digamos, nosotros teníamos claro que era una lesión por estrés. Bueno, otra opción que nos podemos encontrar en procedimientos es tener que determinar si quiste sinovial versus ganglión, y obviamente cuando hacemos la artorresonancia, si es un quiste sinovial, se va a teñir de blanco, y si es un ganglión, no se va a teñir de blanco, porque no va a tener epitelio sinovial ni va a tener comunicación con la articulación, ¿sí? En STIR se ven los dos iguales, porque son los dos líquidos. Así que ahí es donde nosotros podemos hacer la diferencia. Fíjense cómo se rellena este quiste. Bien, pasando al hombro, ¿sí? La última parte de la clase, que era la última que quería mostrarles, de algunos casitos de artorresonancia de hombro. ¿Vieron hombro ya, no? Con Mai. Sí, ¿Y vieron artro? no. Bueno, vemos algunos casitos, así es como queda la artro TC,
¿sí? Con el yodo, y fíjense como por artro C podemos ver el defecto de espesor completo, ¿ven? Y miren acá la artro RM, incluso se ve mejor por el artro C que por el artro RM, como se mete y se mete en la bursa, ¿ven? Se llena la bursa que no debería llenarse de contraste. Y acá tenemos una lesión pasta, ¿sí? Una lesión que está pegadita al borde insercional articular del tendón, y por resonancia convencional a veces no la vemos porque están aplastadas las fibras y no vemos la lesión. Y acá se mete, ¿sí? Se mete por ahí, esto se llama lesión en pasta, así que está ahí la lesión. Ricky, esa era la que me decías la otra vez, ¿no? Exactamente. Se ve por resonancia, por artro se ve mucho mejor que por eso que quizás hasta no podamos verla. En este caso tendinosis más lesión, una pequeña lesión del labrum. Acá vemos la pequeña lesioncita del tendón, lesión del subescapular en la artro, fíjense cómo vemos cómo se mete el líquido, una linda lesión subescapular. Esto simplemente una pequeña, igual no importa, no lo voy a mostrar, es solamente para mostrarles los casitos, pero los tipos de inestabilidad glenohumeral es la inestabilidad mayor, la traumática, como sabemos, es la más frecuente, y genera lesiones tanto de Bankart como de Hill-Sachs. No vamos a, pues ya esto lo deben haber visto con Mike, pero les quiero mostrar por rezo cómo se ve. Fíjense, una lesión de Bankart con un pertes en realidad con compromiso del periósteo, cómo se mete el labrum anterior inferior totalmente separado. Una lesión de GLAD con compromiso condral, se mete el líquido y tenemos ahí la rupturita en la base del labrum anterior inferior. Fíjense acá cómo se mete el líquido en la artro TC. Un pertes con el todo desplazado el labrum, roto acá y desplazado el labrum. Acá otra pequeña lesioncita fíjense acá entre el cartílago y el labrum se mete líquido. Esta es la vista por la artroscopía. Luego tenemos ahí la lesioncita del labrum. Se mete ahí. Esto es la lesión parcial del ligamento glenohumeral inferior, ¿sí? Pero bueno, fíjense qué lindo vemos todo gracias a la artro. Bueno, ligamento glenohumeral inferior, como vimos recién, está en el 10% de las luxaciones, y lo clásico es que se mete líquido del artro en la axila, en los tejidos blandos de la axila, ¿sí? Porque son un refuerzo del receso axilar, por lo tanto cuando se rompe se mete contraste a las partes blandas axilares. Y bien, y el Hill-Sachs obviamente no tiene por la artro no tiene mucha importancia, pero fíjense cómo vemos cómo se mete el líquido en esa zona, ¿sí? Pero tampoco es que para el Hill-Sachs es importante la artroresonancia. Sí, para las lesiones de SLAP, las más comunes son del 1 al 4, pero hay 10 tipos. Las primeras 4 son las más importantes, ya lo habrán visto con Maitena, pero bueno, simplemente mostrarles cómo se ve en una artroresonancia. Lesión de SLAP tipo 2 es esta es tipo 1, esta es tipo 4. Bueno, no importa, las lesiones, fíjense, este tipo de imagen, en un hombro sin líquido, difícilmente las logremos obtener. Más lesiones de SLAP, un tipo 1, este es otro tipo de SLAP porque es un SLAP posterior, pero fíjense con la artro TC como vemos, incluso antes de hacer la RM vemos cómo se mete líquido en esta zona también. Ahí también, pequeñas lesiones del labrum, y ahí tenemos en un corte sagital cómo está destruido y cómo se filtra líquido todo en la base del labrum antero superior. Bueno, hasta acá. ¿Qué tul? ¿Alguna pregunta? No, tengo que leer anatomía. Como muchas cosas, ¿no? Es mucha info, lo que pasa es que, bueno, esta clase de intervencionismo es medio flu, porque, digamos, las variantes de pedido son un montón. Hay toda una otra, digamos, un otro lado que es también algunos procedimientos simples terapéuticos, por ejemplo, la aspiración
de gangliones o de quistes sinoviales, la alcoholización de quistes sinoviales, la infiltración. Pero bueno, son todos procedimientos que técnicamente son todos parecidos, no hay una gran diferencia. Nos pueden pedir infiltración de tendinopatías calcificadas, ruptura de calcificaciones peritendinosas, sobre todo en el hombro, donde uno con la aguja rompe e infiltra, de la fascia plantar. Después hay toda una parte que nosotros no hacemos en general, pero que podemos dar una mano, que es en kinesiología el MEP, que bueno, es un tratamiento por pequeñas ondas que se hace debería hacerse con guía ecográfica para meter la aguja en el lugar donde hay que ponerla, sobre todo tendón rotuliano y tendón de Aquiles, bueno, y desgarros, y bueno, las variantes son un montón, digamos, de intervencionismo. Por suerte la mayoría son cosas muy simples, que si uno tiene la técnica y hace cosas difíciles, hacer este tipo de cosas más simples es un minuto. La verdad que son cosas simples, están muy cerca de la piel y en general, salvo en la muñeca y algunas en el tobillo, no hay cosas muy importantes que uno le pueda dar. O en la rodilla el nervio popliteo peroneo, que bueno, son reparos que uno tiene que tener para no hacer lío, pero después son procedimientos en general bastante simples. No tanto los óseos. Pero bueno, las variables son muchas. Lo importante es que tengan una idea de qué se puede hacer, qué pueden pedir y tener el abanico ahí lo más grande posible. Bueno, si no hay más preguntas, cerramos. Gracias, Ricky. Dale, gracias. Listo, chicos, nos vemos. Abrazo. Te agradezco mucho.